trazamos un polígono de los vectores representativos de la fuerza P1 en escala, la fuerza P1 concurrentes. Entonces vamos a ir nuevamente a ver la reducción analítica y veíamos que teníamos la reducción analítica mediante tres formas diferentes, mediante dos ecuaciones de proyección, mediante una ecuación de proyección y una ecuación de momento, o mediante dos ecuaciones de momento. ¿Y por qué planteábamos dos ecuaciones? Planteábamos dos ecuaciones, ¿sí? Porque teníamos dos incógnitas. ¿Cuáles eran las incógnitas? Dado un sistema de fuerzas en el plano, ya sea por cualquiera de los casos, ¿sí? Tenemos los datos que eran las intensidades de la fuerza, y los argumentos, o sea, peso 1, peso 2, peso 3, alfa 1, alfa 2, etc. Y planteábamos dos ecuaciones porque teníamos dos incógnitas. ¿Cuáles eran las dos incógnitas? Las dos incógnitas era R, que lo encontrábamos encontrando Rx y Ry, mediante esta expresión de hacer un teorema de Pitágoras, encontramos la resultante, y la intensidad de la resultante. Y la otra incógnita era el ángulo alfa sub R, que lo encontrábamos mediante arco coseno, arco tangente, ¿sí? Y teníamos que tener cuidado para saber en qué cuadrante estaba. Entonces teníamos dos incógnitas, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos en un sistema de fuerzas no concurrente, hemos visto gráficamente que tenemos tres incógnitas. ¿Cuáles son las tres incógnitas? Nuevamente, la resultante, la intensidad de la resultante, el ángulo alfa sub r, que significa dirección y sentido, más un punto de su recta de acción. Entonces, vuelvo a repetir, cuando teníamos fuerzas concurrentes, teníamos mediante dos ecuaciones de proyección, o mediante una ecuación de proyección de momento, o mediante dos ecuaciones de momento, y esto lo teníamos que hacer, ¿no es cierto?, de una u de otra manera. Cualquiera de las tres formas era posible encontrar la resultante. Pero si ahora nos vamos a fuerzas no concurrentes en el plano, tenemos tres incógnitas, y por lo tanto, ¿sí? Vamos a tener que plantear tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones pueden ser mediante dos ecuaciones de proyección y una de momento, mediante dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección, o mediante tres ecuaciones de momento. Son los tres casos para fuerzas no concurrentes. Entonces, nuevamente son tres casos, pero tenemos que plantear tres ecuaciones. Entonces, veamos cómo se plantean las ecuaciones. Veamos mediante dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. ¿Qué es lo que tenemos acá? Mediante dos ecuaciones de proyección y una de momento, ¿sí? Tenemos los datos, nuevamente se conocen las fuerzas P sub 1, P sub 2, P sub I en general hasta P sub n, se conocen todas las fuerzas en su intensidad, se conocen los argumentos o ángulos de las direcciones de cada una de las fuerzas, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, etc. Pero como es un sistema de fuerzas no concurrente, además debemos conocer, ¿sí?, un punto de su recta de acción de cada una de las fuerzas. Es decir, les muestro el sistema cuando vimos el método gráfico. A ver, permítanme. Voy a volver a nuestra pizarra. Cuando estábamos viendo este sistema de fuerzas, por ejemplo, que resolvimos gráficamente, donde teníamos un sistema de fuerzas para cada una de las fuerzas. Espera un momentito, aquí falta una fuerza que se ha borrado. Esta era la fuerza P1. Para cada una de las fuerzas, como es un sistema que no es concurrente, debemos conocer un punto de su recta de acción.
de P sub 1, de P sub 2, de P sub 3, de P sub 4, debemos conocer un punto de su recta de acción. O sea que debemos conocer X1, X2, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Sí, es un dato más. ¿Por qué? En el sistema de fuerzas concurrentes no era necesario porque concurrían todos los mismos puntos. En este caso, para ubicar las fuerzas donde están, ¿no es cierto?, aplicadas al cuerpo, ¿sí?, lo que necesitamos es conocer un punto de su recta de acción. Por eso entre las incógnitas, no, perdón, entre los datos, ¿sí?, además debemos conocer un punto de la recta de acción de cada una de las fuerzas. Pero como además vamos a plantear dos ecuaciones de proyección y una de momento, obviamente necesitamos conocer como dato también un punto de centro del momento, en este caso digamos que es un punto B, que debemos conocer sus coordenadas X sub B y Y sub G. Por lo tanto, en este caso A, que son dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento, vamos a tener una ecuación de proyección con respecto al eje X, que ya sabemos cuál es su expresión, que Rx igual a sumatoria de igual a 1 de los P sub I X, o sea, P sub I por el coseno de alfa sub I. De la misma manera, una ecuación de proyección con respecto al eje Y será igual a ¿qué cosa? Será igual a Ry, perdón, Ry igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta igual a n de los P sub I o P sub I, es decir, los P sub I por el seno de alfa sub I. Y finalmente, una ecuación de proyección, una ecuación de momento con respecto a un punto, en este caso decimos un punto B que tiene una coordenada XB y Y sub B, y que se tiene que cumplir el teorema de Variñón. El teorema de Variñón dice que el momento de la resultante con respecto a cualquier punto, en este caso con respecto al punto B, tiene que ser igual a la suma en los momentos de las fuerzas componentes. Si ahora planteamos esas ecuaciones, ¿sí?, el concepto que siempre hemos dicho, ¿no es cierto?, la proyección de la resultante es igual a la suma de la proyección de la fuerza, el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de la fuerza, plantearemos estas tres ecuaciones. Veamos una primera ecuación de proyección, ¿sí?, como esta, sí, que nos dice que Rx es igual a R por coseno alfa sub R y que será igual a P sub I por coseno alfa sub I y que será igual a P sub 1 coseno alfa sub 1 más P sub 2 coseno alfa sub D más P sub I por coseno alfa sub I en general hasta P sub n coseno de alfa sub n. De la misma manera, ¿no es cierto?, una proyección con respecto a un eje Y, ¿sí?, sería la sumatoria de las proyecciones, que Ry será a R por seno de alfa sub R, que será igual a la proyección, a la suma de las proyecciones P sub I por seno de alfa sub I sumatoria desde 1 hasta n. Y finalmente, la aplicación del teorema de Variñón a, a, a las resultantes y a las fuerzas, me dice que el MDR, y aquí vuelvo a aquello que les dije que aprendan de memoria porque tenemos que tener esa ecuación. Aquí estamos planteando la expresión analítica del momento de una resultante, de una fuerza, en este caso la resultante con respecto a un punto. Entonces, la expresión analítica era R por seno alfa sub R por X sub B menos X sub R, ¿sí?, porque estamos hablando de R, menos R por coseno alfa sub R, R sub Y sub B menos Y sub R, igual a la sumatoria desde igual a 1 de P sub I alfa sub I por X sub B menos X sub I, ya no es X sub A como antes, sino es X sub I. ¿Por qué? Porque tiene que ser la X de cada una de las fuerzas, menos la sumatoria desde igual a 1 P sub I por coseno alfa sub I por Y sub B menos Y sub I también. Entonces, nuevamente, aquí estamos aplicando la expresión analítica del momento de una fuerza con respecto a un punto. Que lo que hacemos es aplicar esa ecuación de la expresión analítica del momento
por un lado la resultante y igualar la misma ecuación para la fuerza. Y de esa manera tenemos las ecuaciones. Si ustedes se fijan con las dos primeras ecuaciones, ¿sí? Igual que en sistema de fuerzas concurrentes, como si estuviéramos dos incógnitas, vamos a tener, vamos a encontrar R por coseno alfa sub R y R por seno alfa sub R, que sabemos que es igual a Rx y Ry. Entonces estamos consiguiendo la intensidad de Rx y Ry. Por lo tanto, con Rx y Ry vamos a conseguir nuevamente, ¿qué cosa? Vamos a conseguir la intensidad de la resultante. Como obviamente nuevamente sacando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de Rx y Ry. Y también de la misma manera, conociendo Rx, Ry y R, mediante arco seno, arco tangente o arco coseno, vamos a encontrar ¿qué cosa? Alfa sub R. Igualito que en fuerzas concurrentes. Exactamente lo mismo. Lo único que con esto hemos conseguido la intensidad de la resultante, ¿sí? Mediante esa expresión, y hemos conseguido el alfa sub R utilizando cualquiera de las tres expresiones que hemos visto. ¿Qué nos falta? Nos falta encontrar un punto de la recta de acción. Ya tenemos R y alfa sub R. ¿Qué es lo que hacemos? A ver, en la expresión de momento, si nosotros reemplazamos el R coseno alfa sub R y reemplazamos el R seno de alfa sub R, me va a quedar esta ecuación donde en el segundo miembro, la parte derecha de la igualdad, todo esto son datos. Y si reemplazamos R por coseno de alfa sub R y reemplazamos R por seno de alfa sub R en esta ecuación, nos quedarían como incógnita, nos quedaría el X sub R y el Y sub R. Es decir, que me definen un punto de la recta de acción de la resultante, esa incógnita que la conseguíamos en el método gráfico a través de la intersección del primero y último lado del polígono funicular. Sin embargo, aquí estamos hablando analíticamente. Por lo tanto, si nosotros tenemos X sub R y Y sub R, tendríamos dos incógnitas, pero una sola ecuación. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se hace esto para solucionar? Se lo hace de la siguiente manera. Se lo voy a explicar aquí gráficamente. Si nosotros tuviéramos un par de ejes coordenados, voy a dibujar un par de ejes coordenados, ¿sí? Como este y este. Un par de coordenados, de ejes de coordenadas X y Y. Tenemos un eje Y y tenemos un eje X. Entonces, y lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una resultante. Esa resultante, voy a poner una fuerza resultante. Supongamos que esta es la resultante de las fuerzas que hemos encontrado. Hemos encontrado ¿qué cosa? Hemos encontrado, permítanme un momentito que hay gente que está entrando de nuevo. Por favor, entren temprano. Incluso les doy 5 o 10 minutos a veces, por favor. Bueno, entonces decíamos que tendríamos, ¿sí?, una resultante de la fuerza
las fuerzas exteriores, ¿sí? Que sea esta fuerza R. Permítame modificar esto un momentito. Alguien más que... Permítame. Del sistema de las fuerzas exteriores. ¿Ok? Muy bien. Ya hemos encontrado mediante las dos ecuaciones, ya hemos encontrado la intensidad de esta fuerza R, ¿sí? La intensidad. Y hemos encontrado además su argumento. ¿Qué quiere decir de haber encontrado argumento? Que hemos encontrado también el ángulo alfa sub R. O sea, hemos encontrado desde una horizontal, ¿no es cierto?, el ángulo sub R, que en este caso sería de esta manera según nuestra convención. Muy bien. El tema pasa ahora que no conocemos justamente por dónde esta resultante pasa. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer un punto de su recta de acción, que por ejemplo sería este. A ver. Un punto de la recta de acción que tendría unas coordenadas x sub a, x sub r y y sub r, que hemos visto que tiene dos incógnitas, ¿sí? Permítanme, voy a desconectar un ratito porque me está complicando el formato de x sub a, perdón, x sub r porque estoy con r, ¿no es cierto? X sub r, ¿sí? Y una coordenada y sub r, ¿sí? Y una coordenada y sub r. Entonces estas coordenadas son las que estoy buscando porque tengo dos incógnitas, ¿sí? Tengo dos incógnitas. Tengo la incógnita de x sub r y tengo la incógnita de y sub r. Si volvemos a ver la ecuación, en esta ecuación, con las dos primeras ecuaciones, hemos encontrado r y alfa sub r, y nos falta determinar x sub r y y sub r. Entonces, si en una fuerza, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como esta llamémosle dirección y sentido, siempre tiene que ser paralela, ¿no es cierto? Siempre tiene que ser paralela. Lo que nosotros necesitamos es las dos coordenadas, x sub r y y sub r. Pero yo puedo decir que el punto de la recta de acción de la resultante, como hemos visto en el método gráfico, puede ser cualquiera, pero que esté sobre su recta de acción. Por lo tanto, yo podría decir, yo voy a fijar el x sub r en un valor que yo quiera, x sub r. Si yo fijo x sub r, obviamente, necesariamente, el y sub r tendrá que estar acá, ¿sí? Desde el eje X hasta acá, aquí tendría que estar el y sub r. Si yo fijara otro x sub r, si yo fijara este x sub r, el y sub r tendría que ser este otro, el y sub r tendría que ser este. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que si yo puedo fijar el x sub r o el y sub r, encontraré un punto de la recta de acción de la resultante. De la misma manera, yo podría fijar el y sub r. Yo digo, yo fijo este y sub r en este punto y tendré, ¿no es cierto?, necesariamente que encontrar su correspondiente
su correspondiente X sub R, que cumpla con qué cosa, con la ecuación de la recta, ¿no es cierto?, de la resultante. Yo puedo fijar otro Y sub R y tendré que encontrar el correspondiente X sub R. Por lo tanto, tendré que encontrar el par de coordenadas, ese par de coordenadas, cualquiera que sea sobre la recta de acción de la resultante. Por eso, ¿cómo hacemos ya ahora matemáticamente? Decíamos que con las dos primeras ecuaciones tenemos R, alfa sub R, y ahora decimos, lo que hacemos es eh, fijar, fijar el X sub R o el Y sub R. Y si fijamos X sub R, obtendremos Y sub R de esta ecuación. Y si fijamos Y sub R, obtendremos X sub R. Entonces, de esa manera, solucionamos el tema de encontrar estas otras dos incógnitas que faltan para obtener determinada la resultante en su intensidad, su dirección y un punto de su recta de acción X sub R y sub R. ¿Sí? Entonces, se adopta uno de los valores X sub R o Y sub R, ¿sí? Y se determina el otro valor. Y de esa manera tendríamos que tener determinadas las incógnitas del sistema, que era la intensidad de la resultante, el ángulo de argumento de la resultante y un punto de su recta de acción X sub R y Y sub R. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Dudas? Estamos planteando las mismas ecuaciones que hemos planteado en sistemas de fuerzas concurrentes. Son las mismas ecuaciones. Lo único que no concurrente le estamos agregando una incógnita más que la obtenemos mediante otra de las ecuaciones. Por eso planteamos tres ecuaciones para encontrar su resultante. Ok. Ahora vamos a ver el caso, ya me salí de acá, el caso de dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección. Entonces vamos a ir. Entonces estábamos viendo fuerzas no concurrentes en el plano y habíamos visto mediante dos ecuaciones de proyección y una ecuación de momento. Veremos ahora qué pasa con dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección. Las ecuaciones son las mismas. Vamos a ver cómo encontramos las incógnitas. Entonces, en este caso, de dos ecuaciones de momento y una ecuación de proyección, vamos a tener una ecuación de momento con respecto a un punto B, por lo tanto, tenemos que tener como dato nuevamente todas las fuerzas con sus intensidades, nuevamente todas las fuerzas con sus ángulos y nuevamente todas las fuerzas con un punto de su recta de acción. Pero como vamos a tomar dos ecuaciones de momento, ¿sí? Vamos a necesitar dos puntos, centro de momento, y por lo tanto necesitaríamos como dato también elegir dos puntos de coordenada X sub B, Y sub B y C, X sub C y Y sub C. Las ecuaciones son el mismo concepto, ¿sí? El mismo concepto. La proyección de la resultante es igual a la suma de la proyección de la fuerza y el momento de la resultante igual a la suma de los momentos de la fuerza. Entonces, una ecuación de momento como esta nos dice que el momento de la resultante con respecto al punto B es igual a la suma de los momentos de las componentes con respecto al punto B. De la misma manera, un momento con respecto a un punto C, el momento de la resultante con respecto al punto C es igual a la sumatoria de los momentos de la fuerza con respecto al punto C. Y una ecuación de momento, ¿no es cierto?, que puede ser con respecto a cualquiera de los dos ejes. Puede ser con respecto al eje X o con respecto al eje Y. En este caso, lo estoy planteando mediante una ecuación de proyección con respecto al eje X. Las ecuaciones son las mismas, ¿sí? Las expresiones son exactamente las mismas. En este caso, el momento de la resultante con respecto al punto B
la expresión analítica, ¿no es cierto? R por el seno alfa sub R por X sub B menos X sub R menos R por coseno alfa sub R, Y sub B menos Y sub R. ¿Qué es esto? La expresión analítica del momento de la fuerza con respecto a un punto B, que tendrá que ser igual a la suma de los momentos de las fuerzas con respecto al mismo punto. Por lo tanto, plantearíamos el momento de la fuerza con respecto al punto B mediante la suma de las expresiones analíticas de momento de la fuerza con respecto al punto B. Y de la misma manera, con respecto al punto C, exactamente similar, ¿sí? Lo único que varía entre estas dos ecuaciones, obviamente, son las coordenadas de B, en este caso de B y de C, y obviamente acá también de B y de C, y de B y, y B y C para cada uno de los casos. Y plantearíamos una ecuación adicional, ¿sí? Que sería una ecuación de proyección con respecto al eje X, que nuevamente R coseno alfa sub R, que es la proyección Rx, es igual a la suma de las proyecciones de la fuerza con respecto al eje X. Y ahora nuevamente tenemos cuatro incógnitas. ¿Cuáles son las cuatro incógnitas? R, seno de alfa sub R, y nuevamente tenemos el X sub R y el Y sub R. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es nuevamente fijar uno de los X sub R o Y sub R y nos quedarían solamente tres incógnitas. ¿Sí? De la, de la del sistema de ecuaciones, de la de la tercera ecuación, de esta ecuación de acá, vamos a obtener R por coseno de phi sub R, de alfa sub R. Si este R por coseno de alfa sub R lo reemplazamos en la ecuación, en las ecuaciones de arriba, o sea, lo reemplazamos aquí, el R por coseno de alfa sub R de la tercera ecuación, que está en función de los datos, lo reemplazamos en las dos ecuaciones de arriba. ¿Qué nos va a quedar? Si además hemos elegido X sub R y Y sub R, nos van a quedar dos ecuaciones, ¿no es cierto?, con dos incógnitas, que sería el RY, ¿no es cierto?, o sea, R por seno alfa sub R, el RY, ¿no es cierto?, y una de las incógnitas X sub R o Y sub R, dependiendo de qué es lo que hubiéramos elegido. Y una vez tenemos nuevamente el Rx y el Ry, encontramos el alfa, el R y el alfa y el alfa sub R, para tener nuevamente las tres o las cuatro incógnitas que teníamos, que es la intensidad, el ángulo y un punto de su recta de acción. ¿Sí? Y finalmente, mediante tres ecuaciones de momento, exactamente lo mismo. Mediante tres ecuaciones de momento, nuevamente tenemos ¿sí?, los datos, las fuerzas, los ángulos, un punto de la recta de acción de cada una de las fuerzas. Y por supuesto, si vamos a tener tres ecuaciones de momento, necesitaríamos los datos de tener los tres centros de momento. En este caso lo vamos a llamar B, C y D, tres centros de momento. Y nuevamente la aplicación del teorema de Varillon, ¿no es cierto?, con las ecuaciones de momento de la resultante igual a la suma de los momentos de la fuerza con respecto a los tres puntos. Y nuevamente planteamos las ecuaciones, ¿sí? Nuevamente planteamos las ecuaciones. ¿Cuál es la diferencia de esta ecuación? Nuevamente, ¿no es cierto?, la expresión analítica del momento de la resultante es igual a la suma de la expresión analítica de los momentos de la fuerza para el punto B, para el punto C y para el punto D. Y nuevamente, ¿no es cierto?, si fijamos el X sub R y el Y sub R, de las cuatro incógnitas tendríamos ¿cuánto? Tendríamos tres incógnitas. El Rx,
el Rx, que es R por coseno de alfa sub R, el Ry, que es R por el seno de alfa sub R, y la incógnita de un punto de la recta de acción con una de las coordenadas dependiendo que hubiéramos fijado. Y resolvemos el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas y nuevamente tenemos el resultado de las incógnitas. ¿Sí? Entonces, quiero que también aquí se tome en cuenta. Les dije que en el sistema de fuerzas no concurrentes vean, miren, estudien que habían algunas restricciones con respecto a las ecuaciones y los centros de momento. Nadie me dijo que lo había visto, nadie preguntó, ¿no es cierto?, sobre el tema. Lo vuelvo a decir también en este caso. Las ecuaciones de momento no pueden ser cualquiera. Los centros de momento no pueden ser cualquiera. Hay unas restricciones. Le vuelvo a decir que lo vean, lo estudien y está demostrado en el libro. No se lo voy a explicar y capaz que se lo toma en el examen. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistirle. De la misma manera, en el caso de fuerza, en el caso de la expresión mediante dos ecuaciones, mediante este caso que son dos ecuaciones de momento de proyección, también hay que tener cuidado con la elección de los centros de momento, el punto B y el punto C. Y en el primer caso de dos ecuaciones de proyección y una de momento, también. Porque eso, cuando veamos la parte de equilibrio, es sumamente importante. Para que no vaya a ser que se les ponga un ejercicio que esté con la restricción y ustedes quieren resolverlo y no lo van a poder resolver. Entonces, lo primero que hay que ver es cuáles son las restricciones de los centros de momento cuando se plantean las ecuaciones. Se los dejo nuevamente de tarea para que lo estudien. Muy bien, sigamos con esto. Vamos a plantear un ejercicio para que ustedes hagan y se saquen todas las dudas, ¿no es cierto? Voy a plantear el mismo ejercicio que planteé en el grupo anterior, ¿sí? Vamos a plantear este ejercicio, ¿sí? Reducción de fuerzas no concurrentes en el plano. Lo voy a pasar a nuestra pizarra, que es otro archivo. Se llama grupo 2. Y vamos a tener este ejercicio. Entonces tenemos este ejercicio que lo tendrán en el video, o si no, le sacan foto en este momento. Lo que tenemos es un cuerpo, ¿no es cierto?, que es este elemento que tiene 6 metros acá, 7 metros acá, perdón, 2 metros aquí, 4 metros acá, 4 metros aquí y 3 metros acá. Tenemos una fuerza peso 1 de 1200, una fuerza peso 2 de 1500, una fuerza peso 3 de 900, una fuerza peso 4 de 800 y una fuerza peso 5 de 600 kilogramos. ¿Sí? Lo que hay que hacer ahora como práctico es encontrar la resultante de este sistema de fuerza mediante el método gráfico y también mediante el método analítico, mediante las tres formas diferentes, mediante dos ecuaciones de producción y un momento, mediante dos ecuaciones de momento y una de producción y mediante tres ecuaciones de momento. Los centros de momento los elige cada uno, espero que no sean iguales, cada uno elige el centro de momento que quiera, ¿no es cierto? Y cada uno, fíjense que aquí el par de ejes de coordenadas no lo estoy poniendo yo en una posición determinada. Cada uno elegirá su par de ejes de coordenadas.
Puedo elegir el par de ejes de coordenadas aquí, el par de ejes de coordenadas acá, el par de ejes de coordenadas aquí, el par de ejes de coordenadas, el par de ejes, perdón, par de ejes de coordenadas, ¿no es cierto? Lo eligen en el punto que ustedes quieran, ¿no es cierto? Cada uno tendrá, por lo tanto, diferentes distancias de X1, Y1, X2, Y2. Cada uno elige su par de ejes de coordenadas. Este ángulo de aquí es 45 y este ángulo con respecto a la horizontal es 30 grados con respecto a la horizontal. Y las otras son verticales y horizontales. Vuelvo a insistirle, el par de ejes lo eligen ustedes. Permítame un momentito, que me está llegando gente. Un ratito. Denme 3. De 4 formas diferentes, el método gráfico y las 3 formas analíticas. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de pasar al siguiente tema? ¿No hay duda? ¿No hay pregunta? Entonces pónganse a hacer los ejercicios, jóvenes. No se dejen estar con los prácticos, ¿sí? Y vayan entregando al ayudante los prácticos. ¿Están haciendo las clases de ayudantía? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ok, El dicta ayudantía. perfecto. Entonces, cualquier cosa, entonces el práctico consultan con el ayudante. Muy bien. Si ahora nosotros vemos lo que teníamos que estudiar, dijimos que íbamos a ver fuerzas concurrentes, ¿sí? En el plano, fuerzas no concurrentes en el plano y fuerzas paralelas, ¿sí? Esas son las 3 cosas, tipos de fuerzas, ¿no es cierto?, que íbamos a ver, y que para cada uno de ellos íbamos a ver la reducción, la descomposición, la reducción y la descomposición en método gráfico y en método analítico. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto ya? Hemos visto fuerzas concurrentes, ¿sí? Hemos visto la reducción y la descomposición, perdón, hemos visto la reducción y hemos visto fuerzas no concurrentes y hemos visto también su reducción tanto en método gráfico como en métodos analíticos. Ahí estamos. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que ver, en fuerzas paralelas, lo vamos a ver después, pero lo que vamos a entrar a ver ahora son el tema de la descomposición, ¿sí? La descomposición de fuerzas. Y por lo tanto, vamos a ver descomposición de fuerzas, primero de fuerzas concurrentes y después de fuerzas no concurrentes. ¿Cuál es el concepto de la descomposición? El concepto de la descomposición es eh, eh, de una fuerza descomponerla en fuerzas y que tengan el mismo efecto. O sea, digamos que es la inversa del primer principio de la estática. El primer principio de la estática decía, ¿no es cierto?, que dos fuerzas reemplazaban que una fuerza reemplazaba a su resultante. En este caso es al revés. Vamos a tener una fuerza y queremos encontrar dos fuerzas que sean, ¿no es cierto?, resultantes de la primera y que lo reemplace. Eso se llama la descomposición. Entonces, vamos a entrar a ver ahora lo que es la descomposición
la descomposición de fuerzas. En este caso, en primera instancia, vamos a ver la descomposición de fuerzas en el plano. Nuevamente, tengo que hacer un truquito aquí para poder manejar. Wow. Ya. Entonces, decimos que vamos a ver la descomposición de fuerzas concurrentes en el plano. ¿De qué se trata? Queremos descomponer una fuerza en otras dos y que tengan el mismo efecto. Y también, ¿no es cierto?, tenemos el método gráfico, ¿no es cierto?, y el método analítico. Entonces vamos a ver primero el método gráfico para la descomposición de fuerzas concurrentes en el plano. Entonces, si tenemos un elemento estructural cualquiera, vamos a dibujarlo. Tenemos un elemento estructural cualquiera en el cual, permítame un momentito. Ok. Tenemos un elemento cualquiera y lo que vamos a hacer es, supongamos que tenemos una fuerza aplicada en el plano y concurrentemente a él, ¿no es cierto?, en un punto estamos viendo fuerzas concurrentes, por lo tanto concurrente con esta fuerza P, ¿sí? Correcto con esta fuerza. Vamos a tener dos fuerzas, ¿dónde? En un punto de concurrencia. Entonces, pongamos en un punto de la recta de acción de la resultante. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener como dato, esto es importante, ¿no es cierto?, las direcciones de las fuerzas, ¿sí? Las direcciones de la fuerza. Si aquí voy a tener una dirección que es dato, le voy a cambiar de color a esto. Esta la voy a poner color verde. La voy a hacer un poco más gruesa para que la veamos mejor. ¿Sí? Entonces, tengo esta dirección de una fuerza peso 1 que no conozco. ¿Sí? Por lo tanto, la voy a denominar a esta la dirección 1. ¿Sí? Esta va a ser la dirección 1. Dirección 1. Permítame un momentito que me lo quiera hacer número. Voy a corregir esto. Le voy a poner un punto. Ok. Esto voy a decir que es la dirección 1, ¿sí? Que es conocida, que es un dato conocido. Y vamos a tener otra dirección también conocida, ¿sí?, que pasa por el punto de concurrencia de la fuerza. ¿Sí? A esta fuerza, ¿sí?, le voy a decir que tiene una dirección 2. Nuevamente, insisto, son conocidas las direcciones. En otras palabras, entendamos que conocemos el ángulo, pero no conocemos el sentido. Esta fuerza podrá tener
podrá tener un ángulo, como este, desde el horizontal, podrá tener un ángulo como este, ¿cierto? Desde una horizontal podrá tener ese ángulo o podrá tener este ángulo. Conocemos la dirección, pero no el sentido. Por lo tanto, no conocemos el alfa sub 1. Podemos decir, sí, el alfa sub 1 puede ser, por decir, 30 grados o 30 grados más 180, ¿sí? Pero no lo conocemos. De la misma manera, la fuerza, la fuerza P sub, la fuerza P sub 2, ¿no es cierto? Podrá tener un ángulo, ¿sí? Podrá tener un ángulo que puede ser un ángulo como este, desde aquí hasta aquí, o podrá tener un ángulo que puede ser todo esto, ¿sí? No sé cuál de los dos ángulos es. Por lo tanto, conocemos su dirección, pero no conocemos su sentido. Entonces, en el método gráfico, ¿cuál es el procedimiento? ¿Sí? El procedimiento es el siguiente. Pongamos primero cuáles son los datos. Los datos que tenemos, ¿sí? Los datos que tenemos son de P, conocemos la intensidad de P, conocemos la dirección y el sentido de P, o sea, conocemos alfa sub P, ¿sí? Y conocemos un punto de P, que en este caso es el punto de concurrencia de la fuerza, el punto de concurrencia de la fuerza. Vamos a llamarle a ese punto, vamos a denominarlo punto A. Vamos a llamarlo a este punto A. Le vamos a dar un formato. Entonces, el punto A es el punto de concurrencia de la fuerza. Por eso estamos en fuerzas no concurrentes. ¿Sí? Perdón, fuerza concurrente. Por lo tanto, tenemos como dato la intensidad de la fuerza P, tenemos la dirección y el sentido de la fuerza P, es decir, conocemos el alfa sub P y conocemos un punto de la recta de acción de P. Y de las fuerzas conocemos además, tenemos como dato la dirección de P sub 1 y P sub 2. La dirección de P sub 1 y P sub 2. Es decir, conocemos esta recta de acción, ¿sí? Que pasa por el punto A, y conocemos esta otra recta de acción que pasa por el punto A. Vuelvo a insistir, no conocemos su sentido, por lo tanto no conocemos alfa. Conoceríamos alfa en realidad con una diferencia de 180 grados. Y por lo tanto, ¿cuáles serían, en este caso, las incógnitas? Las incógnitas serían, ¿sí? La intensidad y la dirección y la acción de P sub 1 y P sub 2. Muy bien, entonces en el método gráfico, ¿cuál es el procedimiento? ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es, si estamos haciendo un método gráfico, es elegir una escala de fuerza.
¿sí? El segundo paso es trazar el vector representativo de la fuerza P. Es decir, en la escala que elijamos, trazamos el vector representativo de P, sabemos que tiene que ser paralelo a la fuerza P, ¿no es cierto?, en una determinada escala. Muy bien. Este es el vector representativo de la fuerza P en escala. Y ahora el siguiente paso es trazar paralelas a las direcciones conocidas de P sub 1, ¿sí? A la dirección 1 y a la dirección 2, ¿sí? Y a la dirección 2 por origen y extremo del vector representativo de P. Por extremo origen extremo, sabemos que es indiferente. Entonces ahora tendremos que trazar una paralela. Voy a trazar una paralela a la dirección 1 por el origen. En este caso lo voy a hacer por el origen. A esta fuerza lo voy a trasladar aquí. Esta, sí, es una paralela, ¿sí? La voy a trazar así, una paralela a la dirección 1. A la dirección 1. Y una paralela por el extremo, ¿sí? A la dirección 2. Entonces, esta que es paralela, la vamos a hacer también segmentada. Y esta es paralela, ¿sí? Paralela a la dirección 2. Paralela a la dirección 2. Y obviamente donde se intersectan, me darán ¿qué cosa? Me darán la intersección de los vectores representativos de la fuerza P sub 1 y P sub 2. Por lo tanto, y y aquí voy a poner algo, ¿sí? En este caso es descomponer la fuerza P en dos fuerzas de direcciones 1 y 2, que son datos, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando, descomponer esa fuerza P en dos direcciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que P debe ser resultante entre, ¿no es cierto?, P sub 1 y P sub 2. Ese es el concepto. P debe ser resultante entre P sub 1 y P sub 2. Si P debe ser resultante entre P sub 1 y P sub 2, ¿sí? Y aquí lo que tengo es el vector representativo de P. Quiere decir que se tiene que cumplir, ¿no es cierto?, el primer principio de la estática y el paralelogramo de fuerza y el programa de fuerza, sino el triángulo de fuerza. Entonces, quiere decir que si este punto de acá arriba es el origen del vector representativo de la fuerza P, ¿sí? Si este punto acá es el origen, tendrá que ser origen de una de las fuerzas. Y si este es el extremo de la fuerza P, tendrá que ser el extremo de la otra fuerza. Eso hemos insistido bastante cuando hicimos el primer principio de la estática. Entonces,
Ahora tengo que trazar los vectores P1 y P2 que cumplan esa condición. Entonces vamos a tener una fuerza que van a ser de aquí hasta este punto de intersección, que va a ser una de las fuerzas. La voy a poner con mayor grosor, y lo voy a poner con el color verde que tenemos allá para que se note. Y por lo tanto, este será, ¿qué cosa? El vector representativo, será el vector representativo de peso 1. Y de la misma manera, ¿sí? El extremo con el extremo, y por lo tanto, para formar el triángulo de fuerza, desde este punto, ¿sí? Hasta este punto el extremo de la resultante. Y este será el vector representativo de la fuerza P2. Entonces, una vez hemos trazado esto, hemos trazado las paralelas, ¿sí? El siguiente punto es determinar, a ver, con el polígono de fuerzas se obtiene los sentidos de las fuerzas P1 y P2, siendo P resultante de P1 y P2. Entonces, con eso obtenemos, ¿no es cierto?, los sentidos. Y después se miden en escala se miden en centímetros los vectores representativos de P1 y P2, se multiplican por la escala de fuerza para obtener las intensidades. Para obtener las intensidades, ¿sí? Entonces, con eso hemos obtenido, ¿qué cosa? Las incógnitas, que eran las intensidades y los sentidos de la fuerza. Entonces, acá voy a tener una fuerza peso 1 que va a tener este sentido, ¿sí? Que va a tener este sentido. Vamos a hacer lo siguiente. Y voy a decir que es peso 1. Y voy a tomar una convención que no sé si les dije. Esta era la dirección conocida y ahora este es el resultado. Más bien, voy a hacer otra cosa para que quede más claro, ¿sí? Para que quede más claro. Entonces, teníamos esto, ¿sí? Y ahora tenemos, ¿qué cosa? Ya hemos reemplazado el efecto de la fuerza P, ¿sí? Hemos reemplazado el efecto de la fuerza P por el efecto de una fuerza peso 1, que obviamente es concurrente con el punto A, este es peso 1, y hemos conseguido otra fuerza peso 2, ¿sí? Que tiene este mismo punto, obviamente que tiene esta dirección, trazando bien las paralelas, y este es el fuerza peso 2. ¿Qué hemos conseguido entonces? Hemos conseguido descomponer esta fuerza P, ¿sí? En dos fuerzas peso 1 y peso 2 que tengan las direcciones que son datos. Y de esa forma descomponemos una fuerza en dos direcciones. Ese es el método gráfico. Esto es algo que les va a suceder pero muy común en el proceso
del cálculo de las estructuras. La descomposición es muy, muy normal, ¿sí? La descomposición. Es decir, es algo que la van a ver en, en muchos problemas, la descomposición. Isostática 2, en estructura, en resistencia material, ¿sí? En hormigones, este concepto lo van a utilizar muchísimo de la descomposición. Y cuando veamos equilibrio, vamos a ver que es el mismo procedimiento, porque si a mí me dijeran, en vez de descomponer, equilibrar, la única diferencia es que este polígono, en vez de ser una resultante, tiene que ser un polígono cerrado y las fuerzas, ¿no es cierto?, tienen que ser iguales, tienen que tener resultante cero. Pero lo vamos a ver en detalle en su momento. Entonces, de esta manera, lo que hemos hecho es descomponer una fuerza en dos direcciones. Vamos a ver, voy a traer el dibujo que hice en el grupo, en otro grupo, para ponerles un ejemplo que es muy, muy clásico, pero es muy, muy gráfico, se entiende muy bien el tema. ¿Dónde estamos entonces? Estaríamos acá. Descomposición, fuerza paralela, la vamos a ver después. Acá está, ¿sí? O sea, esto que le he puesto aquí, sí, fue... Ahora vamos a ver, voy a copiar esto. No voy a copiar todo, solamente para copiar el dibujo. Supongamos que tenemos, esto es una estructura muy común, se llama una estructura de pie de amigo, así se llama, estructura de pie de amigo, así lo ha denominado la jerga de la construcción. Supongamos que tenemos un muro, este es un muro de ladrillo que le he hecho un corte, acá están los ladrillos, estoy dibujando en corte, y en este muro voy a empotrar, una madera, ¿sí? Y voy a empotrar esta otra madera, ¿sí? Y esto me tiene que servir, ¿sí? Me tiene que servir para que desde este punto, ¿sí? Desde este punto yo pueda colgar una fuerza. Imaginémonos, esto se usa muchísimo en la construcción, ¿no es cierto? Se pone una estructura de pie de amigo, aquí se pone una roldana, ¿sí? Se pone una roldana, estamos en un piso X, estamos arriba, ¿sí? A este nivel está el piso, ¿sí? O puede estar un poquito más arriba la roldana y este el piso, ¿sí? Es decir, o el piso puede estar acá y en una columna ponemos, ¿no es cierto?, esta estructura. Podemos poner una columna, la agarramos las maderas con alguna estructurita de chapas de acero y tenemos esta estructura, ¿no es cierto?, de dos listones, dos maderas, dependiendo del grueso que determine el cálculo, y ya les voy a explicar cómo, ¿sí? Y aquí ponemos una roldana y aquí ponemos una soga, ¿sí? Aquí ponemos una soga y aquí ponemos un elemento, un balde, supongamos, y desde abajo subimos a este piso, eh, arena, ripio, no sé, un balde, o ponemos una caja ¿entienden? O sea que hay una fuerza aquí que va a apoyarse en este punto y vamos a tener una fuerza en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No es cierto? Entonces, esta es una fuerza que tenemos que saber qué fuerza me transmite a cada uno de estos elementos.
y eso es una descomposición. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Se pide descomponer la fuerza P en las direcciones AC, las direcciones AC, acá está el punto A, ahí está el punto A, ahí está el punto A, acá está abajo, este es el punto B, y este es el punto C. Entonces, lo que nos están pidiendo, ¿sí?, es descomponer esta fuerza en estas dos direcciones, para que sepamos qué acción me transmite esta fuerza a cada uno de estos elementos. Aquí le puse una dimensión para después verlo en el método analítico también, ¿no es cierto? Le he puesto que esta altura acá tiene, aquí le voy a cambiar, esto tiene 60 centímetros, esto aquí tiene 80 centímetros, ¿sí? Y esta es la geometría del elemento estructural de la estructura de pie de amigo. Le ponemos una carga y queremos saber cuánto va cada uno. Y por lo tanto, lo tenemos que descomponer. Supongamos que vamos a subir unas cajas con ladrillo, ¿no es cierto? Y que tenemos un peso y que podemos determinar, ¿no es cierto?, cuál es el peso que vamos a subir, ¿no es cierto? Tenemos una carga, supongamos, de 3.000 kilos. Entonces, tenemos como dato, además, las direcciones AC y la C y AB. Y la incógnita serían los sentidos y las intensidades en las barras, ¿no es cierto? Y aquí le estamos cargando estos en la fuerza P, le estamos cargando estos, a ver, que no se entienda que este dato, vamos a ponerlo acá. Le estamos cargando una fuerza P, ¿no es cierto?, de 3.000 kilos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según lo que nos han dicho de descomponer, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto?, que tenemos que elegir una escala, elijamos elegir escala de fuerza. Voy a trazar la fuerza P en escala. La voy a trazar en una escala. Esta escala es 6 van a ser 50, van a ser 500, 6 por 500 más. Eso es. Entonces mi escala de fuerza va a ser de 500 kilogramos, ¿sí?, kilogramos por centímetro. Quiere decir que los 3.000 kilogramos que tengo dividido 500 me van a dar 6 centímetros. Entonces estoy midiendo acá en escala 6 centímetros. Y ahora tengo que trazar, me dicen paralelas, ¿sí?, lo que me dice acá, trazar paralelas a las direcciones de la fuerza conocida. Entonces tengo que trazar una paralela a AC y una paralela a CA y una paralela a CB. Entonces voy a trazar esta paralela, voy a tomar esta y voy a trazar una paralela a una de las fuerzas. Y voy a trazar otra paralela, ¿sí?, por extremo y origen y extremo, ¿sí? A ver, para no complicar el dibujo y salirme hacia el otro lado, lo voy a trazar esta aquí. Hemos dicho que puede ser origen y extremo o extremo y origen, ¿sí? Vamos a trazar las paralelas, ¿sí? Entonces esta es paralela a CA, ¿sí? Paralela a CA, CA mayúsculas para no confundirnos, CA paralela a CA, y esta otra es paralela a CB.
Y ahora sí tenemos que trazar los vectores representativos. Este era el vector representativo de la fuerza P en escala, ¿sí? Y ahora tenemos que trazar los vectores representativos de las fuerzas AC y BC. Entonces, una tendrá que venir, ¿cuál es la condición que se tiene que cumplir? Origen con origen, porque la fuerza P tiene que ser resultante, origen con origen. Voy a tratar de ser lo más exacto posible para que nuestra escala sea lo mejor posible. Entonces, esta es una de las fuerzas, componentes. Y la otra va a ser extremo con extremo. Vamos a poner extremo con extremo y obviamente a partir de este punto de acá. Y ahora tenemos que ver, medir en escala. Entonces, la fuerza, ¿no es cierto? Este sería el vector representativo de la fuerza paralela, sería de P a C, ¿sí? Paralela a AC o a CA si quieren, para ser el mismo nombre. Y que es igual, entonces lo voy a medir en escala, tengo que medirlo en escala. Esta me mide 8,53, ¿sí? Me mide más 8,53 por 500, que era mi escala, ¿sí? Por 500, que era mi escala. Y me va a dar 4.250. Y esta otra me mide me mide 10 y algo, 10,22 centímetros, ¿sí? Por 500. Va a valer 5.000, ¿no es cierto? Entonces, este es el vector representativo. Lo voy a trasladar acá. Este, el vector representativo de CB, que vale 5.110. ¿Sí? Y por lo tanto hemos encontrado el efecto que produce cada una de estas fuerzas. Entonces vamos a tener una fuerza acá, ¿sí? Y quiero que analicemos la estructura, ¿ok? Entonces en el punto C hay una fuerza, esta fuerza, ¿sí? Que vale, la voy a hacer más gruesa para verla, para que la podamos distinguir mejor. Entonces, ahí en esta dirección esta es la fuerza, ¿sí? Esta es la fuerza PCA, ¿sí? PCA. Y tenemos otra fuerza, no, perdón, PCB es esa, PCB, al punto B. Y tenemos otra fuerza que es hacia CA. Entonces tenemos desde este punto de acá, en la dirección CA, vamos a tener, esas son las fuerzas que se producen en el punto C. Y esta fuerza es la fuerza PCA. ¿Sí? Y ahora observemos esto, que es muy, muy importante en los conceptos de estructura, que es este elemento que está arriba, la barra horizontal, que está empotrada en este punto A y tiene una fuerza, en este caso, de derecha hacia izquierda, quiere decir que esta fuerza está, perdón,
el sentido de esta fuerza es al revés. Si ustedes se fijan abajo, el sentido de esta fuerza es hacia la derecha. Entonces, fíjense que el sentido de esta fuerza P, CA, que sería esta, ¿sí? Va de izquierda a derecha. Quiere decir que esta barra que está empotrada en el ladrillo o empotrada en una columna o lo que sea, está empotrada, está muy fija, lo que va a sufrir es una tracción. Ese elemento se va a traccionar. En cambio, el otro elemento que está también empotrado en este punto B, ¿no es cierto? Y la fuerza va de arriba hacia abajo, esta fuerza se va, este elemento se va a comprimir. Este tema de tracción y compresión es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos poner un elemento en la parte de arriba, por ejemplo, podríamos poner un cable, ¿no es cierto? Podríamos poner un fierrito, y como está traccionado no hay problema. Pero si en la parte de abajo ponemos un fierrito, seguramente que ese fierrito en una de esas se dobla. O si no podemos poner un cable en la parte de abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se va a doblar, porque se va a comprimir. Entonces, este concepto de tracción y compresión, aprovecho este ejercicio para significar algo muy importante. A ver, me voy a salir un poquito de lo que es la isostática y vamos a entrar en la ingeniería. Se lo voy a hacer aquí al costado. Y esto se lo voy a repetir un montón de veces. Primero se los voy a mostrar. A ver, voy a buscar un elemento flexible. Por acá tengo una regla. Voy a abrir pantalla. Voy a dejar de compartir un momentito. Y supongo que me ven. ¿Ven este elemento? Me voy a retirar un poco para que vean el elemento mejor. ¿Sí? Ven este elemento. Vamos a ver si podemos darle un poco más de luz. ¿La ven esta regla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, fíjense si este es un elemento, que está apoyado en dos puntos. ¿Sí? Me voy a poner del otro lado. Me lo vean mejor. ¿Sí? Si este elemento que está apoyado en dos puntos y yo le aplico una fuerza, se nota que el elemento se deforma. ¿Sí? Sí, se pandea. No, eso no es pandeo. Ahorita le explico lo que es el pandeo. Este elemento se deforma, ¿sí? Se flexiona. Esa es la palabra correcta. Este elemento se está flexionando. Si este elemento se flexiona, ¿sí? Ahora voy a tomar otro elemento, a ver, para que lo vean más fácil. A ver qué puede ser. A ver, un libro. Voy a sacar un libro de por acá. Sí. Ok. Ahora ven este libro, ¿cierto? Y ahora voy a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces lo voy a flexionar, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer algo más. Voy a pintar este libro, lo voy a pintar con unas rayas, en las hojas, en el lomo este. Voy a trazar unas rayas. Ok. ¿Se notan las rayas pintadas en verde? Sí, se ve. Ya, entonces ahora lo voy a flexionar de nuevo. Entonces, si ustedes se fijan,
las fibras de abajo se están traccionando. En cambio, las fibras de arriba se están comprimiendo. ¿Lo intuyen físicamente? Agarren ustedes un libro igual, ¿no es cierto? Háganlo así y van a ver que estas fibras de abajo, ¿sí? Que estas fibras de abajo están traccionadas. En cambio, las fibras de arriba, ¿sí? Las fibras de arriba de este elemento se están comprimiendo. Las de abajo se traccionan y las de arriba se comprimen. Eso se llama flexión. ¿Sí? Eso se llama flexión. Es el elemento, es el esfuerzo que se produce de flexión. En isostática 2 van a ver solamente esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Esfuerzo de flexión. El otro esfuerzo que van a ver, y ahora agarro la regla de nuevo, el otro esfuerzo que van a ver es un esfuerzo de tracción o de compresión. Entonces, si ahora pensamos que este elemento, ¿sí? A ver, pasa que no la ven bien porque es transparente, voy a buscar otra regla. Entonces, esta es una regla, la ven mejor. Esta es una regla que está, que es un elemento horizontal como el que tenemos en la figura. Es la barra CA. Esta barra CA está traccionada, ¿sí? Traccionada. En cambio, la que está inclinada, ¿sí? La que está inclinada, ¿sí? ¿Lo ven así o lo ven así? Lo que pasa es que el tema es de cómo se lo ve. Así como está ahorita, así está. Así Así como la está, vemos. ok. Espera, así la ven. Entonces, esta barra que está inclinada, está comprimida. Y fíjense que si yo la comprimo, ¿qué le sucede? Se dobla, ¿no es cierto? Facilito se dobla. ¿Sí? A ver, en ese sentido, ¿la ven la deformación? ¿Se nota? Sí, ingeniero. Entonces, esto es pandeo. ¿Qué es un pandeo? Que cuando el elemento es esbelto y está sometido a un esfuerzo de compresión, no de tracción, sino un esfuerzo de compresión. Esta fuerza que estoy haciendo, acá está en este lado, en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo, bueno, estoy con izquierda y derecha complicado. En la parte de abajo está la barra empotrada, está fija, y acá en este punto, debido a la fuerza, ¿no es cierto?, que no puede girar libremente porque tiene la otra barra horizontal, ¿sí? Al comprimirla, ¿no es cierto?, esto se pandea. Eso se llama un efecto de compresión y un efecto de pandeo. Ahora fíjense que este efecto de pandeo, si yo la agarrara la barra esta, ¿sí? Y la comprimiera, no la puedo pandear. ¿Por qué? Porque la longitud que estoy tomando es corta. Entonces existe el efecto de pandeo, existe por un tema que se llama desveltez. ¿Y qué es la esbeltez? La esbeltez es la relación que existe entre la longitud de la pieza, ¿sí? La longitud de la pieza y el lado más delgado. Entonces esta regla mide 2 milímetros de espesor, ¿no es cierto? Y mide 30 centímetros de largo. Entonces, muy esbelta en esa dirección. Por lo tanto, por eso se produce el problema de pandeo, ¿sí? En cambio, si yo este mismo elemento lo hago más corto y le aplico la misma fuerza, no lo puede pandear. ¿Por qué? Porque la esbeltez es mucho menor, ¿no es cierto? Si lo tengo con una longitud mayor o con una longitud menor. Entonces, la diferencia esa de la relación entre la longitud, ¿no es cierto? La longitud y el lado menor, y es lo que pasa con las columnas. Entonces, una columna está sometida a esfuerzos de compresión. Si la columna es muy esbelta, va a tener efectos de pandeo. Y obviamente verán en resistencia de materiales este problema de pandeo, y hay varias teorías, la teoría de Euler, la teoría de Tesmayer, la teoría, etcétera. Teoría de cómo se calcula este pandeo. Porque además de recibir una fuerza vertical de compresión,
¿no es cierto?, está sucediendo una flexión. Y en el momento de tener una flexión entre el punto de arriba y el punto de abajo y la dirección del elemento, se produce una excentricidad. Esa excentricidad produce un par de fuerzas, como un momento, y ese momento produce más flexión y la flexión produce más deformación, la deformación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso recurrente. Entonces, hay toda una teoría para calcular las columnas a compresión sometida a pandeo. Si quieren tener una relación cuando se pandea un elemento estructural en una columna, por ejemplo, cuando hay una columna, supongamos, de 3 metros, ¿no es cierto? Si yo divido entre 15, son 300 centímetros la columna, dividido 15 son 20 centímetros. Si yo tuviera menos de 20 centímetros, ¿no es cierto?, seguramente que voy a tener pandeo. Obviamente hay que hacer el cálculo exacto de pandeo, pero más o menos para tener una relación. Si ustedes se fijan, entre una columna está entre dos losas, entre un piso y otro piso, está una columna, la losa le hace un efecto de empotramiento y por lo tanto la longitud de pandeo es entre piso y piso solamente. No una columna que viene del piso 1 hasta el piso 20, tiene una longitud de 20 metros de pandeo. No, es entre piso y piso. ¿Por qué? Porque la losa, ¿no es cierto?, le hace de un efecto de empotramiento y por lo tanto la longitud de pandeo solamente es entre piso y piso. Si ustedes se fijan, a ver, no sé si han observado en los módulos, del 214, los antiguos módulos, ¿no es cierto?, el 214, creo que hoy se llama 222, ¿no? En esos módulos, la estructura, las estructuras, esos, si ven en la parte, a ver, vamos a mirar el 222 desde el 225. Entonces, esa parte que es vertical, no el otro que está inclinado, la parte que está vertical, no sé si se han dado cuenta ustedes que hay unas columnas que nacen en el primer piso, o sea, nacen en la planta baja, no agarran en la losa del primer piso y agarran en la losa del siguiente piso. No sé si se han observado. Esas columnas ya tienen 6 metros más o menos de altitud, ¿no es cierto? Una altura de como de 6 metros, ¿sí? Por lo tanto, y capaz que son 600 centímetros, 6 metros. Entonces, si yo divido 600 entre 15, ya estamos hablando de 40 centímetros. Si la columna tuviera menos de 40 centímetros en el lado menor, seguro que esa columna tiene que haber sido calculada a pandeo. Entonces, yo insisto en estos conceptos, porque son los conceptos de la ingeniería estructural. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos unos efectos de flexión, ¿sí?, unos efectos de presión, tenemos unos efectos de compresión o tracción, y tenemos un efecto de corte. ¿Cuál es un corte? Si yo agarro a este elemento en este punto, y al ponerle cargas acá, en esta sección de aquí, en el borde, digamos en el borde entre una columna, entre el borde entre una columna y una viga, ¿no es cierto?, en la parte esta de unión de la borde, ahí trata de cortarse. Eso se llama un efecto de corte, un efecto de cizallamiento, así se llama, ¿sí? Y también puedo tener elementos que están, no sé si se llega a ver, de torsión. Estoy torsionando la estructura. Entonces, los efectos de los esfuerzos característicos son tracción, compresión, corte, flexión y torsión. ¿Qué es lo que van a ver en isostática 2? En isostática 2 van a ver los esfuerzos característicos, que se llama el equilibrio interno. Hoy estamos nosotros isostáticamente viendo el equilibrio externo. Vamos a ver al final de la materia las acciones sobre elementos estructurales y las reacciones en los puntos de apoyo. Ese es nuestro objetivo de isostática 1. Isostática 2 van a ver lo que pasa internamente. Van a ver la flexión, la tracción, la compresión, el corte, ¿no es cierto?, la torsión. ¿Qué significa eso? Y aquí, por favor, este concepto
Se lo voy a repetir varias veces. No se puede calcular ningún elemento si no se determinan los esfuerzos característicos. Algunos casos podrá haber un esfuerzo característico solamente de compresión o solamente de tracción, como es el caso de las barras que estamos viendo, ¿no es cierto? Están sometidas a tracción o compresión, no tienen flexión. En ese caso no hay flexión, en ese caso no hay corte, ¿sí? Por lo tanto, el elemento está sometido a tracción o compresión. Pero en un edificio habrá vigas, ¿no es cierto?, que estarán, capaz que hay un efecto de sismo o de viento horizontal, ¿no es cierto? Habrán vigas que están sometidas a tracción, compresión, a flexión y también están sometidas a corte. Y en algunos casos aparece la torsión. Entonces, vuelvo a insistir en el concepto. No existe ningún cálculo que se pueda hacer si no se determinan los esfuerzos característicos. Flexión, tracción, compresión, corte, torsión. No pueden calcular ningún elemento si no tienen aquello. Por lo tanto, van a estar ustedes en la materia de hormigón, van a estar en la materia metálica, van a estar en la materia de madera, van a estar en la materia de puente, van a estar en la materia, van a estar viendo hidráulica, represas, por ejemplo, o van a estar viendo en hidráulica sanitaria unas cámaras, ¿no es cierto? Todos los elementos están sometidos, toda la infraestructura está sometida a esfuerzos. Y esos esfuerzos son con los que después se definen las dimensiones. Las dimensiones. Entonces, veamos en nuestro ejercicio que hemos hecho, que lo que voy a volver a compartir, lo que está sucediendo con este elemento, ¿sí?, que están sometidos a tracción y a compresión. Y ahora nosotros queremos saber cuánto es, ¿no es cierto?, cuánto es de qué tamaño tiene que ser esta madera. Eso es el cálculo de estructura, ¿no es cierto? Queremos saber de qué dimensiones tiene, o sea, dimensiones en el tema de la que, y ahora le introduzco, ¿no es cierto?, introduzco otro concepto sumamente importante. No sé si ya se los dije. Yo voy a acortar la madera, ¿sí? Le voy a hacer un corte, ¿sí? Le voy a hacer un corte como este, ¿sí? Y si yo miro este corte, ¿sí?, el corte, llamémosle, qué sé yo, SS, ¿sí?, este corte SS, ¿sí? Si yo corto el corte, saben lo que es un corte, han visto dibujos, pues, ¿no es cierto? Corte SS. El corte SS me va a decir que yo tengo una sección del elemento estructural, ¿sí? Una sección del elemento estructural, ¿sí? Esa sección del elemento estructural, acostúmbrense a vamos a ponerle color maderita, acostúmbrense a la palabra sección. Las estructuras siempre se están refiriendo a la sección del elemento estructural. Sea una columna, sea una viga, sea una losa, ¿no es cierto?, sea un tubo, siempre van a estar refiriéndose al corte del elemento estructural, ¿sí?, a la sección de la pieza. Por lo tanto, esta madera, ¿no es cierto?, tiene esta sección SS. Yo lo que quiero determinar, ¿no es cierto?, cuánto vale su sección, de cuánto por cuánto la voy a comprar, ¿no es cierto? Tengo que ir a comprar esta madera, ¿sí? Y tengo que ir a la barraca y le voy a decir, deme una madera, ¿sí?, de 80 centímetros de largo y otra madera, ¿no es cierto?, de ¿cuánto vale esta? Si esto vale 60 y esto vale 80 centímetros, esto va a valer, ¿no es cierto?, 100 centímetros, ¿no es cierto? Teorema de Pitágoras. 100 centímetros, ¿sí? Por el teorema, esta inclinada vale longitud 100. Tengo que ir a decirle a la barraca, deme 2 maderas, ¿sí? Una de 80 centímetros y otra de
100 centímetros. Y le va a decir, ¿y de qué sección? De 1 por 1 pulgada, de 2 por 2 pulgadas, de 3 por 3, ¿de cuánto? Y yo tengo que decirle, oiga, deme una sección en función de qué, al cálculo que yo tenga que hacer, porque aquí tengo yo 5.110 kilos de compresión. Entonces, ustedes han visto en física, y pregunto, ¿qué es una tensión? ¿Qué es una tensión? Una fuerza. No, señor. Una tensión, ¿qué es? Es la fuerza que se opone a una fuerza normal. No, no. ¿Qué es una tensión, jóvenes? Están en tercer semestre de ingeniería, por favor. Son fuerzas opuestas que están que están sometidas al cuerpo. No. ¿Qué es una tensión, joven? ¿No lo has visto en física? Esto es física. Estamos haciendo isostática en física. Estructuras en física. Entonces, ya han visto ustedes el concepto de tensión y lo van a ver toda su vida. Obviamente, si el día de mañana son ingenieros y se dedican a ser inversionistas porque tienen plata, ¿no es cierto? Y contratan ingenieros que le dan las cosas. Está bien, pero si son calculistas el día de mañana, no pueden apartarse, ¿no es cierto?, del concepto de tensión. Y ya lo han visto en física. ¿Qué es una tensión? A ver, alguien. Es una magnitud que representa la fuerza por unidad de área. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, una fuerza, ¿sí?, por unidad de área, por superficie. Una fuerza por unidad de superficie. Eso es una tensión. Entonces, yo cuando voy a manejar un material, debo conocer cuál es su tensión. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su tensión? Su resistencia, pues, ¿no es cierto? ¿A qué? Su resistencia a la compresión, a la tracción, a la flexión, al corte, a la torsión. ¿Y eso cómo se determina? Se determina en laboratorio. O si compro una barra de acero, ¿sí? Si compro una barra de acero, tendré que buscar, ¿no es cierto?, la característica de esa barra de acero. Y si voy y compro una madera, tendré que saber cuál es la tensión, ¿sí? Y aquí hay un concepto que es la tensión admisible. ¿Qué es el concepto de la tensión admisible? El concepto de la tensión admisible es la tensión, llamémosla así, de rotura cuando se rompe el material, dividido un coeficiente de seguridad. Porque no es que calculemos un edificio y está calculado exacta para la fuerza, para las acciones que van a haber, ¿no? Y que si yo calculo una viga, ¿no es cierto?, exactamente para la fuerza que va a haber, y después viene una mosca y se asienta y se cae. No puede, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber lo que se llaman los coeficientes de seguridad. La tensión admisible es la que yo voy a admitir en mi cálculo para que no se produzcan deformaciones muy grandes, porque tampoco puedo permitir deformaciones muy grandes, y no se produzca la rotura. Entonces, cada material, la tensión de rotura de cada material se determina por laboratorio. Entonces, supongamos, voy a entrar, otra vez estoy complicado. No me deja salir. No me deja salir. Se me ha anclado
quería buscar una tensión admisible. A ver, por aquí puedo ir mostrar escritorio. Voy a ver si por aquí puedo ir. ¿Por dónde? ¿Por dónde? A ver, por aquí. Vamos a ver si por aquí puedo entrar. Vamos a ver si por aquí puedo entrar. Sí. Y voy a buscar tensión, una tensión admisible de madera, ¿ok? Una tensión admisible de madera. A ver qué me dice, ¿sí? Una tensión admisible de madera. Tensión admisible de madera para la construcción. ¿Qué? Tensión admisible. Estamos hablando flexión, tracción. Estamos hablando en función aquí dice conífera, aquí dice madera laminada. Voy a entrar a una conífera. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Van a buscar en internet o van a ir a buscar las tensiones admisibles de las maderas que tenemos acá en Bolivia. Porque así como estoy buscando en internet me está diciendo, ¿no es cierto? Conífera. Bueno, no tenemos coníferas pues aquí, ¿no es cierto? El tipo conífera es tipo pino, digamos. Pero ¿cuánto es el tajibo? ¿Y cuánto es el verdolago? ¿Cuánto es el ocho? ¿Cuánto es? 110, fíjense, voy a volver si puedo, ¿no es cierto? Voy a volver si puedo. Bueno, ahí decía que eran 110 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, esto es igual. ¿En qué unidades me va a dar esto? ¿En qué unidades me va a dar el resultado? Si arriba tengo kilo y abajo tengo kilo por centímetro cuadrado, ¿en qué me va a dar este resultado? Hello. Centímetro cuadrado. Centímetro En cuadrado. centímetro cuadrado dividido 110. Son 5 centímetros, tienen que ser 3 pulgadas. 3 aproximadamente pulgadas. ¿Cierto? Porque no le voy a pedir de una madera de 6,85, no me la van a dar. A no ser que quiera, déme de 6,85. Oye, se la voy a tener que cortar y me va a cobrar más caro, ¿cierto? Entonces, voy a decir, ya, deme una de 3, una madera de 3x3, ¿no es cierto? Y me va a soportar esta fuerza. ¿Por qué? Porque la tensión admisible hemos visto que es 110 kilos por centímetro cuadrado. Tengo una fuerza de 100. Ya hice ingeniería, jóvenes. Ya hice ingeniería. Ya hice un cálculo. Así de sencillo. Cuando el tema es flexión, ya el tema es más complicado, ¿cierto? Ya verán la flexión en hormigón, en madera, en metálica, pero tracción y compresión es así de simple, ¿sí? Es así de simple, ¿sí? Ahora, en la parte de arriba, no le voy a poner una madera. Aquí está tracción, le voy a poner una barra de acero, ¿ok? Entonces, esta es la sección, ¿no es cierto?, del corte SS. Perdón, disculpen, voy a modificar algo. Estoy cortando aquí, el SS, esta que tiene 5000, ¿de acuerdo? Entonces, modifiquen esto, ¿sí? Esto es SS, el corte de la barra que estaba comprimida, ¿sí? El corte SS. Y ahora vamos a hacer un corte, ¿sí? Ahora vamos a hacer otro corte y aquí vamos a poner una barra, no vamos a poner una madera, ¿ok? Sino que vamos a poner una barra de acero. Vamos a poner una barra de acero, no puedo cambiarle el color. A ver si por aquí le puedo cambiar el color para distinguirla. Esta va a ser una barra de acero, ¿sí? Entonces, este corte, que lo voy a llamar ahorita terminamos, jóvenes. Ya. Algunos tienen que irse a TT, ¿sí? Vamos a decir que la barra, la 12 milímetros, porque no hay de 11, hay 6, 8, 10,
12, no hay de 14, 16, 10, una barra de 10 milímetros. Entonces, si yo le pongo aquí una barrita de 10 milímetros, ¿sí? Fíjense, acá tengo 7 por 7 centímetros y medio en madera, pero sucede que aquí tengo una barrita de 10 milímetros, de 1 centímetro de diámetro. ¿Ok? Esa es la ingeniería, jóvenes. ¿Sí? Y yo siempre la muestro con este ejercicio, me tomo el trabajo de empezar a mostrarles ingeniería. Entonces, estos conceptos de tensiones admisibles es muy importante. ¿Cuánto es la tensión admisible de un hormigón? Entonces, si en una madera estamos hablando de 110 kilos por centímetro cuadrado, los hormigones con los que se calculan y esfuerzo de compresión, ¿no es cierto? Porque el hormigón trabaja con presión. En la próxima clase les voy a hablar algo de la flexión, la tracción y la compresión. ¿Sí? Entonces, un hormigón trabaja más o menos, uno lo dosifica, la cantidad de cemento, arena y ripio, eso se llama dosificación, para saber, ¿no es cierto?, la resistencia que va a tener. Entonces hay toda una metodología y después ensayo de laboratorio para determinar la resistencia que tiene un hormigón. Pero una resistencia del hormigón, ¿no es cierto?, se habla de un hormigón, un H15, un H20, un H25, un H30, H35, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? Un H30 significa 300 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, dependiendo la estructura que vamos a hacer, si necesitamos una estructura, porque a menor calidad de hormigón voy a tener que ponerle más fierro. Eso lo van a ver en estructuras de hormigón, ¿no es cierto? Si yo tengo un hormigón débil, seguro que voy a tener que ponerle más acero y posiblemente la estructura sea de mayores dimensiones. ¿Por qué? Porque la resistencia es baja, me pide mayores dimensiones, como hemos visto aquí. Entonces, si yo quiero un buen hormigón, se trabajan con hormigones de resistencia de 300 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí?